Buenas, es un placer para mí el compartir contigo cómo fue nuestro proyecto en la Escuela de Santa Catarina, también en Vic. Una vez realizamos con éxito el proyecto de la SINIA, uno de los partners del proyecto, ya os comenté que había sido el propio Ayuntamiento de Vic, y fue el propio Ayuntamiento el que nos pidió que la siguiente escuela con la que fuéramos a trabajar fuera la Escuela de Santa Catarina de Vic. Es una escuela situada justo en el centro de la ciudad. Una escuela con una gran historia, es de las primeras escuelas de la ciudad y que también se caracteriza por tener una gran riqueza cultural. El porcentaje de diversidad cultural es realmente es increíble. O sea, y realmente es una de las grandes fortalezas que tiene esta escuela. Sí que es verdad que las condiciones socioeconómicas del barrio, lo mismo que nos pasaba en la escuela de la SINIA, son condiciones difíciles. Tanto en Cataluña como España estamos hablando de que el índice de pobreza afecta aproximadamente a un 24% de la población y las condiciones de precariedad laboral, desempleo, son realmente importantes. Por esto también se vio la necesidad de poder desarrollar un proyecto semejante al que habíamos desarrollado en la escuela de la SINIA. El proyecto de Santa Catarina varía principalmente en la dimensión de la escuela. La SINIA tenía primaria, tenía 2 líneas de primaria, Santa Catarina solo tiene una línea, con lo cual ya no estamos hablando de un grupo de diana de 300 niños, perdón, sino de 150 niños en el caso de Santa Catarina, lo cual es mucho más fácil, evidentemente, de abordar. A nivel de partners del proyecto, como os he comentado, los partners fueron la propia Escuela de Santa Catarina, de Dominicas de Vic, la Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, principalmente desde el grado de terapia ocupacional, y el propio Ayuntamiento de Vic. Tenemos la suerte de trabajar directamente con la Regiduría de Educación. Esto nos da, pues bueno, hemos visto que el hecho de que el sector público se involucre en los proyectos nos da legitimidad, nos da continuidad y en este caso también incluso nos aportó la parte económica del proyecto. La inversión la hizo directamente la Regiduría de Vic de la ciudad. Entonces, un poco los objetivos que nos planteamos en la Escuela de Santa Catarina fueron evolucionando con el tiempo. Yo creo que este es un aspecto también muy importante a tener en cuenta con los proyectos, es que un proyecto es un ser vivo, no es una realidad cerrada que se crea y se ejecuta siempre de la misma forma, sino que es un proyecto, son seres, como comentabas, como un ser vivo que va evolucionando y va creciendo. Uno de los aspectos fundamentales de los proyectos es la replicabilidad y la escalabilidad. Lo que buscamos siempre en los proyectos es replicarlos. Si nos ha funcionado en un sitio, evidentemente poderlo implementar en otros lugares, pero siempre lo vamos a hacer con las pertinentes adaptaciones. Y la escalabilidad, pues evidentemente siempre buscamos tener un mayor impacto, pero bueno, esa escalabilidad nunca tiene que ser a costa de la calidad del proyecto. El proyecto Santa Catarina fue una evolución del proyecto de la SINIA, sí. Ya tuvo en su primera edición características especiales, pero sobre todo veremos cómo en la segunda edición tuvo un matiz diferencial fundamental. La primera edición que hicimos en la escuela sí que se pareció mucho al proyecto ejecutado en la SINIA. ¿Por qué? Porque básicamente nos centramos también en gestionar el bienestar emocional de los niños, garantizar un bienestar emocional para así garantizar un éxito en el rol de escolar, porque sabemos perfectamente que las situaciones de malestar emocional o de dificultades de salud mental infantil repercuten directamente en el rendimiento escolar, en el rol de jugador, pero además sabemos que si hay un malestar emocional que puede llevar a un fracaso escolar, nos estamos ya empezando a acercar peligrosamente a posibilidades de exclusión social, porque sabemos que la escuela, el éxito escolar es una dimensión muy importante para la inclusión social. Entonces, ¿qué veíamos? El primer objetivo básico del proyecto fue garantizar este bienestar emocional para así garantizar este éxito en el rol de escolar, pero sobre todo vimos la necesidad una vez más de partir de las ingentes capacidades de tanto de los niños, niñas como del claustro de profesores. Realmente son impresionantes, tanto los niños como las niñas, como los profesores de la Escuela Santa Catarina. Me quito el sombrero,
una expresión que decimos aquí en mi tierra, porque realmente ha sido un placer trabajar con ellos como lo fue trabajar con la Escuela de la Sinia. Entonces, un objetivo es partir de estas capacidades para empoderarlos para que ellos mismos pudiesen identificar las distintas emociones y también pudiesen autogestionar sus emociones. Ya veíamos que uno de los grandes logros del proyecto de la Sinia fue crear estas comunidades de autocuidado. No tan solo es que los niños aprenden a identificar las emociones, qué me pasa, qué estoy sintiendo, cómo lo gestiono, sino que además podían hacerse cargo, tener cuidado de sus compañeros, porque podían empatizar mucho más con ellos, identificar si, por ejemplo, un compañero suyo, su comportamiento normal es porque a lo mejor está experimentando una emoción como la tristeza, como la rabia, como el enfado, pero también tenían estrategias para ayudarse entre ellos, lo cual creaba una auténtica comunidad. Esto sumado al hecho de que evidentemente habíamos dado herramientas a los profesores para poder hacer este trabajo. Entonces, veremos que el primer año la descripción que haré del proyecto será muy similar a la descripción que hicimos en el proyecto de la Sinia, pero en el segundo año aquí estuvo la gran evolución, donde creo que este proyecto realmente creció, cambió, mutó como ser vivo que es. Fue la inclusión de toda una segunda dimensión del proyecto. La primera, el arte por las emociones. Creamos una segunda dimensión que denominamos Enamórate de la ciencia. ¿Por qué? Porque vimos la necesidad de preparar a los niños también desde la ciencia para lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Pero bueno, esto es un tema que creo muy interesante y te lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Muchas gracias por tu atención.